estoy cumpliendo con el encargo de poder compartirles algunas ideas, algunas reflexiones y por supuesto algunos comentarios sobre cómo se configura la prueba en los delitos de lavado de activos y cuáles son los problemas interpretativos y aplicativos que hasta hoy se suscitan. Voy a pedirte, por favor, doctora Manayar, que me puedas ayudar a ir avanzando las diapositivas. Yo tengo un inconveniente. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con un primer tema que es bastante rápido, porque es el prolegómeno para poder abordar el tema que nos interesa. Históricamente, el lavado de activos, nace en el Perú a partir de la recepción de determinados tratados. Acá hay uno que es la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que tenía una regulación en cuanto al castigo, ¿no es cierto?, de cómo los activos producto de estos ilícitos vinculados al tráfico o al comercio de drogas generaban activos que finalmente eran incorporados al circuito económico formal de un Estado. Siguiente. Lo mismo tenemos con algunas directivas del Consejo de Europa. Siguiente. Y quiero detenerme de cómo estas herramientas supranacionales finalmente tienen correlato en nuestra legislación y cómo nace el castigo de lavado de activos en el Perú. Nosotros vamos a ver que el lavado de activos básicamente aparece en la forma de la receptación y aparece vinculado al delito de tráfico de drogas. Siguiente. Nosotros vamos a ver que concretamente en el 91 el Estado peruano ratifica la Convención de Viena y el lavado de activos nace en el derecho penal peruano como una forma, modalidad, manera de receptación especial de bienes vinculados únicamente al delito de tráfico de drogas. En ese tiempo estaba castigado bajo el artículo 296A del Código Penal, y también había una criminalización de la intermediación financiera o repatriación de capitales vinculados al tráfico de drogas y al narcoterrorismo. Entonces, el nacimiento o la tipificación originaria o el castigo en su fase embrionaria de lavado de activos no era como un delito independiente, autónomo como lo es hoy. Estaba necesariamente vinculado al delito de tráfico de drogas, al narcoterrorismo que tiene que ver con el tráfico de drogas y a ningún otro supuesto. Es lo que hay que aclarar de inicio. Siguiente. Después viene un aporte grande de la ley 27765, que es la primera ley que tenemos para poder regular de manera específica en un solo dispositivo distinto al Código Penal las figuras de lavado de activos. Sin embargo, hubo un conjunto de deficiencias, como por ejemplo la descripción ambigua del dolo eventual, por ejemplo, la no regulación de las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, por ejemplo, una afectación a la proporcionalidad por no regular atenuantes en el delito, y un conjunto de cuestionamientos que se hizo. Acogiendo esos cuestionamientos, superando algunas críticas, es que nace el decreto legislativo 1106, que es el vigente, que es la normativa especial, es la ley penal antilavado que tenemos ahora, ¿no es cierto? Dentro de los grandes aportes que se le puede encontrar al delito de lavado de activos, tiene que ver precisamente con lo que es materia de nuestra exposición. Y es que este decreto legislativo parte por subrayar y remarcar la autonomía del delito de lavado de activos y, en segundo lugar, el carácter de prueba indiciaria
que es la prueba más común, más frecuente, más usual, para poder utilizar en los casos de lavado de activos. Siguiente. Siguiente. Vamos a las modalidades típicas de manera muy rápida. Francisco Muñoz Conde, sí, Francisco Muñoz Conde dice, por ejemplo, que el blanqueo de capitales, como se castiga el delito allá en España, menoscaba la administración de justicia, pero además el orden socioeconómico. En el caso de la administración de justicia, ¿por qué la afecta? Porque la ocultación de bienes delictivos afecta que no acabe el normal funcionamiento de la administración de justicia, porque le pone obstáculos, porque le pone rémoras, porque le pone dificultades al descubrimiento del delito o a la realización del comiso. Y por otra parte, hay una afectación del orden socioeconómico porque el lavado o blanqueo de capitales finalmente termina afectando la libre competencia, la credibilidad, estabilidad y solidez del sistema financiero. Siguiente. En la doctrina nacional podemos encontrar, por ejemplo, que el profesor Tomás Galvez Villegas señala que los bienes jurídicos específicos protegidos, que es lo mismo que decir aquellos bienes que se afectan, aquellos intereses que se afectan, son por un lado la libre y leal competencia en el mercado y la eficacia de la administración de justicia. Siguiente. El lavado de activos, para que se pueda entender bien la dinámica de su prueba, la forma de su acreditación. El lavado de activos es un delito proceso. Así ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema predominante y prevaleciente, OGAN. Ha dicho que el lavado de activos es un delito proceso, un delito secuencia, es decir, en el que hay diversas etapas en donde se atraviesa distintos momentos. Hablamos, en primer lugar, de una etapa, de una fase, un momento de colocación, luego de integración y finalmente de intercalación. Nuestra ley penal, cuando castiga las modalidades típicas del lavado de activos, dice que se castiga los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Hay que tener claro que los actos de conversión están en la primera fase, la fase o etapa de colocación del lavado de activos. Los actos de ocultamiento y tenencia se encuentran en la segunda fase, que es la fase de integración de los activos del delito de lavado de activos. Esto es importante, siete, porque ahora vamos a explicar un poco cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, que se castiga. Hemos dicho que la primera etapa, que es la de colocación, básicamente responde a la de un activo ilícito. El profesor Prado Saldarriaga, que es una autoridad en materia de lavado de activos en el Perú y en Latinoamérica, ha sostenido que en la fase o etapa de colocación, llámese conversión, la modalidad típica de lavado de activos, se comete lavado porque se convierte los activos, los bienes, los efectos ilícitos. El dinero ilegal, dice el profesor Prado Saldarriaga, se deposita en bancos tolerantes y se le transforma en instrumentos de pagos cómodos como cheque de gerencia, cheque de viajero, órdenes de pago, que tienen como ventaja su fácil aceptación y la carencia de un titular específico, lo cual facilita el tránsito y el descubrimiento del lavado. Queremos saber quién es el dueño, no es cierto, de esos recursos, queremos evitar que se conozca el titular, a la cara, al rostro del lavador, entonces se utilizan, ¿no es cierto?, estos depósitos y son
básicamente cambiados o convertidos a este tipo de órdenes de pago, ¿no es cierto? Que van a facilitar el anonimato del titular de los recursos. Siguiente. La segunda etapa, que sería la etapa de integración, y que está descrita, o que está castigada en nuestra ley penal, bajo las modalidades delictivas del ocultamiento de la tenencia, dice el profesor Percy García Cabero que la integración consiste en desviar los fondos blanqueados a organizaciones legítimas que no tienen una vinculación aparente con las organizaciones criminales. Es decir, básicamente esos fondos pasan a ser tenidos, utilizados por organizaciones que no tienen ningún tipo de mácula, mancha o algún tipo de sospecha, ¿es cierto?, criminal, para poder desvincularla precisamente de las organizaciones criminales que produjeron, que generaron, que causaron estos activos ilícitos. Siguiente. Finalmente, la etapa de intercalación, que vendría, como hemos dicho, a ser reprochada o censurada en la modalidad o en la forma típica de la transferencia, ¿no? La intercalación va a suponer, como dice el profesor Prado Saldarriaga, que se castiga acá los casos en donde se realizan, por ejemplo, sucesivas transferencias desde o hacia cuentas en el exterior o se abren nuevas cuentas en el país para recibir los pagos de créditos, los que se ejecutan casi siempre a través de nuevos cheques emitidos por terceros. Claro, en el primer caso estamos hablando que la conversión es para generar las órdenes de pago. Acá, básicamente, ya esas nuevas órdenes, lo que se hace es incorporarlas al sistema bancario, abriéndose nuevas cuentas. Entonces ahí ya finalmente se arraiga el activo ilícito, en lo que se castiga como la etapa de intercalación, en lo que se reprocha como las modalidades de transferencia, ¿no es cierto? Cuando el tipo penal habla del que transfiere bienes, efectos, ganancias cuyo origen ilícito conoce o debe presumir, está hablando precisamente de este tercer momento, etapa, que es la etapa o momento de la intercalación de los activos ilícitos. Siguiente, por favor. Como hemos descrito, el lavado de activos como delito, proceso, secuencia, ojo. No necesitamos probar que ha habido conversión, ocultamiento, tenencia, al final transferencia. No, basta que se pruebe cualquier conducta. La tipificación o el tipo de lavado activo es un tipo penal alternativo. Recoge diversas alternativas o conductas que alternativamente, si es que se presenta alguna en la práctica, en el mundo de los hechos, va a ser castigada. Siguiente. La jurisprudencia ha entendido, por ejemplo, que los actos de conversión y transferencia son conductas orientadas a mutar la apariencia y origen de los activos. Siguiente. Y en relación al ocultamiento y tenencia, se ha señalado que concretamente se ha señalado eh, que básicamente se trata, a diferencia de los casos de conversión y transferencia, que son actos de ejecución instantánea, estamos hablando de más bien los actos de ocultamiento y tenencia como actos delictivos permanentes, ¿no es cierto? Permanente quiere decir cuyo estado jurídico, antijurídico, se mantiene o trasciende el tiempo mientras no sean identificados, detenidos los responsables, ¿no? Es decir, el estado antijurídico, para explicarlo mejor, el estado antijurídico, como dice Schunemann, el estado antijurídico se mantiene en el tiempo por exclusiva voluntad de la gente, manifestada de manera explícita o implícita. Siguiente.
Con esos elementos conceptuales que era importante precisar, vamos a hablar un poco sobre la prueba, los casos de lavado de activos y vamos a terminar refiriéndonos a la sentencia más importante, el lavado de activos que ya no es ni el caso Melgar, que se dio en su tiempo, ni la sentencia casatoria en 2017, sino es hoy el caso Sánchez Paredes. La sentencia recaída en el expediente 100-2010, que es una sentencia absolutoria que se dio a fines del año pasado, es la decisión más importante que se ha dado en materia de lavado de activos en la historia del derecho peruano. Es importante poder recoger dentro de sus más de 200 páginas algunas ideas que me parecen importantes porque terminan desterrando mitos y terminan enraizando derechos y protegiendo garantías, que es importante. Siguiente. Me parece importante, siguiente, que entendamos, siguiente, por favor, me parece importante que podamos entender que los delitos de lavado de activos, en efecto, muy difícilmente, no quiere decir que es imposible, quiere decir muy difícilmente los delitos de lavado de activos se van a probar o acreditar con prueba directa, ¿no? Cuando hablo de prueba directa, me refiero a alguna grabación en el momento en el que se están cometiendo los delitos, o quiero referirme, por ejemplo, a algún testimonio de un testigo personal, ocular, directo, que de manera inmediata ha tenido contacto con el suceso criminal, que es normalmente los casos que se tienen de prueba eh, directa, ¿no? En los casos de eh, lavado de activos, sin embargo, lo que se tienen son básicamente tipo de prueba indiciaria. ¿A qué le llamamos nosotros, para que se entienda, prueba indiciaria? Quiero acá partir de un concepto que me parece interesante del profesor Lamas Puccio. Él señala en una obra que tiene al respecto, que yo recomiendo, un tema como este, que es la prueba en el delito de lavado de activos, merece una recomendación de una bibliografía importante, ¿no? Y me parece que una bibliografía importante que duda cabe es la del profesor Lamas Puccio. Su libro se llama La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. La editorial es Pacífico Editores. Este libro se publicó en el 2020. Lamas Puccio señala que el indicio no es equivalente a una mera sospecha o a una intuición o una corazonada o mera conjetura, a lo que se conoce como pálpitos o mala conciencia. Entonces, él dice, no puede ser sustituido el indicio por alguna de estas, o sea, la corazonada, el pálpito, la mala conciencia. Pues la inconsistencia o falta de solidez de estas haría inútil las columnas y bases inferenciales. Si nosotros tenemos claro esto, entonces vamos a entender que lo que Lamas Puccio nos está diciendo es, las diapositivas hay que retroceder un poco, por favor. Vamos a la 23, me parece. La anterior. Sí, ahí. Lo que nos está diciendo Lamas Puccio, básicamente, es que no a cualquier cosa podemos llamarle indicio. Básicamente, cuando hablamos de indicio, es importante que se tenga claro, el indicio es un hecho probado. O sea, cuando hablamos de indicio, estamos hablando de un hecho que está plenamente acreditado.
¿Por qué? Porque el indicio hace parte de la prueba indiciaria. Al indicio hay que probarlo. Hay que probarlo con certeza. ¿Para qué? Para que a partir del indicio o hecho indicador o llamado hecho inicial, a partir de la acreditación, de la probanza, del aseguramiento, de la firmeza del indicio, podamos hacer la inferencia o deducción. Por eso que el Lamas Puccio dice que si es que pretendemos reemplazar al indicio por una conjetura o por una sospecha, partimos mal. Y partimos mal porque entonces va a ser inútil levantar columnas y bases inferenciales. Luego vamos a poner el ejemplo real del caso Sánchez Paredes, que les estaba comentando al inicio para que se entienda un poco cómo opera la prueba inicial. Siguiente. En este camino es importante precisar que hay una decisión histórica en el derecho peruano que recomiendo su revisión, su estudio, su análisis. Me refiero a la sentencia plenaria casatoria 1/2017. ¿Qué es lo que señala la sentencia plenaria casatoria 1/2017? ¿Qué menciona esta sentencia plenaria casatoria? ¿Qué detalla? ¿No es cierto? ¿Qué desarrolla? ¿Qué aporta? ¿Cuál es su aporte? Se reúnen todos los jueces supremos y empiezan a discutir, ¿no es verdad? Si es que en el delito de lavado de activos la actividad criminal previa u origen ilícito de los bienes, efectos o ganancias ilícitas, ¿no? Si la actividad criminal previa o el origen ilícito de los bienes tiene que ser imputado, de qué manera debe ser imputado, tiene que ser probado y de qué manera tiene que ser probado. La sentencia plenaria casatoria 1/2017, en la que tuve oportunidad de presentar un informe jurídico, fue considerado, valorado y sopesado por los jueces supremos. Básicamente, acomete el análisis de estos aspectos y recogiendo una posición doctrinaria, no jurisprudencial, doctrinaria, señala que entre que las autoridades del Estado, llámese policía, fiscalía, poder judicial, jueces, toman conocimiento o reciben la noticia criminal y el momento en que se decide condenar a una persona declarándola culpable, en ese arco de tiempo, en todo ese espacio de tiempo, la Corte Suprema utiliza una expresión que es atinada, oportuna y correcta además. Dice, básicamente estamos en un lapso, en un espacio, en un interregno en donde el inicio está marcado por la ignorancia y de la ignorancia se llega a la certeza. Cuando un fiscal recibe la información de que habrían 6 empresas de fachada que no tienen clientes, no prestan servicios, no tienen local, no tributan, ¿no es cierto? Y sin embargo, tienen bienes, transfieren dinero, reciben dinero, hacen pagos. Entonces la pregunta es, sin una actividad,
¿no es cierto?, económica, suficiente, sólida, rentable, viva, hay, sin embargo, movimientos económicos. Eso llama la atención y entonces la Fiscalía abre una investigación para averiguar qué ha pasado. La Fiscalía en su momento acusa, pide condena y los jueces condenan, dándole la razón a la Fiscalía. Condenan a las personas. Pero entre la noticia criminal de que había un caso de lavado de activos y la condena de lavado, la Corte Suprema dice, el juez atraviesa distintos estados intelectuales. El fiscal se encuentra en distintos estados intelectuales, si se me permite la expresión de Caferata Nores en su obra La Prueba. Atraviesa los órganos estatales distintos estados intelectuales. La duda, la probabilidad y la certeza, como las tres categorías del conocimiento, están entrelazadas ahí, están vinculadas, están imbricadas. Y vamos a ver el siguiente gráfico para poder explicar bien cómo existen un conjunto de sospechas que están concatenadas en las cosas. ¿Qué se necesita para abrir una investigación de lavado de activos? ¿Qué se requiere? Certeza del hecho, identificación plena del responsable, determinación de todos los culpables. ¿Eso se requiere para abrir una investigación? No. Fundamento 24A, sentencia plenaria casatoria 1/2017. Fundamento 24A. La sospecha inicial simple es el grado menos intenso de la sospecha, el más bajo, el más tenue. La sospecha inicial simple, dice la Corte Suprema, requiere por parte del fiscal, porque es el fiscal el que decide abrir una investigación, pone una carpeta, de la carpeta 3/2024, la 5/2024, la 2/2022, le asigna un número, pero tiene que motivar en una disposición fiscal por qué está abriendo una investigación. Y la Corte Suprema le exige al fiscal, para abrir investigación, para dictar, disponer o evacuar una disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares, requiere el fiscal tener y luego motivar puntos de partida objetivos. ¿Qué cosa quiere decir punto de partida objetivo? Que el fiscal se apoye en hechos concretos con algún nivel de delimitación no específico, no preciso,